El 6 de enero de 1989, el estado de Missouri llevó a cabo una ejecución histórica, la primera después de 24 años de silencio. El hombre George Tiny Mercer, de 44 años, se convirtió en el centro de atención nacional al entrar en la cámara de ejecución convertida de la antigua cámara de gas en la Penitenciaría Estatal de Missouri. Pero esta historia no es solo sobre una ejecución. Es una historia sobre una fatídica noche de 1978, sobre una joven llamada Karen Keaton, y sobre la cadena de decisiones brutales que llevaron a una tragedia irreversible. Hoy exploraremos la historia desde el momento en que George Mercer cometió su atroz crimen, hasta su arduo proceso de apelaciones, las comidas que eligió, sus últimos momentos en prisión y las inquietantes palabras que dejó. La víctima, Karen Ann Keaton. Este caso es una desgarradora tragedia centrada en Karen Ann Keaton, una vibrante joven de 22 años que trabajaba como camarera en un bar en Grandview, Missouri. Karen llevaba una vida sencilla, sin sospechar nunca que el destino la había puesto en la mira de un asesino vicioso. En las últimas horas del 30 de agosto de 1978, mientras Karen realizaba su trabajo diario, George Mercer la notó. Él, junto con sus cómplices, tendió una trampa que sumiría a la joven en una noche de terror, convirtiendo el cumpleaños número 34 de Mercer en una tragedia inolvidable para Karen y sus seres queridos. La repentina y brutal muerte de Karen no solo dejó un vacío insustituible para su familia, sino que también se convirtió en una profunda cicatriz en la comunidad, dejando a muchos preguntándose qué había convertido una vida ordinaria en la víctima de un crimen tan horrible. El asesino George C. Tiny Mercer. George C. Tiny Mercer, nacido el 31 de agosto de 1944, fue un hombre estadounidense cuyo nombre se volvió sinónimo de brutalidad y crimen. Aunque la información sobre la infancia y los antecedentes familiares de Mercer no es ampliamente publicitada, sus actos criminales pintaron un retrato aterrador de un individuo con una severa propensión a la violencia y una falta de remordimiento. Mercer era miembro de una pandilla de motociclistas, un entorno que pudo haber contribuido a moldear su estilo de vida y comportamiento criminal. Lo que es particularmente notable es que en el momento en que asesinó a Karen Keaton, Mercer ya estaba siendo procesado por la violación de una joven de 17 años en julio de 1978. Esto indica que no fue un delincuente ocasional, sino que tenía un historial de actos repetidos de violencia sexual. Estos eventos plantean una pregunta significativa. ¿Qué convirtió a George Mercer, un hombre en la flor de su vida, en un depravado asesino y violador? ¿Fue su pasado, su entorno o su propia naturaleza oscura lo que forjó su ineludible camino de crimen? La noche fatídica. Secuestro y asesinato de Karen Keaton. Esa fatídica noche, el 30 de agosto de 1978, comenzó la aterradora cadena de eventos que llevó a la muerte de Karen Keaton. George Mercer y sus cómplices, después de beber en un bar en Grandview, Missouri, idearon un espantoso plan. Mercer notó a Karen Keaton, quien trabajaba como camarera, y expresó abiertamente sus depravadas intenciones. Él y Steven Gardner, otro miembro de la pandilla, conspiraron para atraer a Karen. Gardner se acercó a Karen y la invitó a desayunar, después de lo cual irían a la casa de Mercer en Belton, Missouri. El propósito de este plan era convertir a Karen en un regalo de cumpleaños para Mercer, quien cumpliría 34 años al día siguiente. Poco después de la medianoche del 31 de agosto, Mercer y otro miembro de la pandilla, David G., regresaron a la casa de Mercer. John Allen Campbell, otro amigo, ya estaba allí para cuidar a la hija de 10 años de Mercer, quien más tarde se convertiría en testigo parcial del crimen. Poco después, Gardner y Karen también llegaron. Inmediatamente Mercer sacó una escopeta de doble cañón recortada, amenazó a Karen y le ordenó subir a su dormitorio. Cuando Karen dudó y le suplicó ayuda a Gardner, este simplemente respondió con las frías palabras: «Feliz cumpleaños, Tiny», ignorando por completo el terror de la joven. En ese dormitorio, Karen fue violada por Mercer.
Después Gardner y David G. también se turnaron para agredirla sexualmente. Gardner incluso le robó dinero de la cartera a Karen. Después de que terminaron las sucesivas agresiones sexuales, John Campbell testificó que subió para consolar a la víctima, quien estaba llorando antes de quedarse dormida. Sin embargo, la brutalidad de Mercer no había terminado. Subió le preguntó a Gardner qué hacer con Karen, y Gardner cruelmente respondió que deberían matarla. Mercer estuvo de acuerdo. Cuando Gardner preguntó si Mercer necesitaba ayuda, este se negó jactándose de que conocía un buen lugar para esconder el cuerpo donde nunca sería encontrado. Gardner y G. luego abandonaron la casa. Mercer luego regresó a la habitación y estranguló a Karen con sus propias manos. Durante el acto incluso llamó a Campbell para que comprobara el pulso de Karen. Cuando Campbell encontró un pulso débil, Mercer continuó golpeando implacablemente a Karen en la cabeza y el cuerpo, mientras la seguía estrangulando hasta que no se pudo encontrar ningún pulso. Después Mercer sacó el cuerpo de Karen de la cama y le ordenó a Campbell que limpiara la escena del crimen metiendo las sábanas y mantas de Karen en la lavadora. Finalmente Mercer y Campbell cargaron el cuerpo de Karen en la camioneta de Mercer. Campbell condujo la camioneta siguiendo las indicaciones de Mercer hasta un campo desierto, donde Mercer arrojó el cuerpo de la víctima por encima de una cerca. Al regresar a la camioneta, Mercer le dijo a Campbell que deseaba haber matado a la chica de 17 años, que había violado anteriormente porque si lo hubiera hecho, no estaría enfrentando ninguno de estos cargos de violación y las cosas por las que estoy pasando ahora. Esto reveló su horrible frialdad y falta de remordimiento. Cuando regresaron a casa, Campbell escondió la escopeta de Mercer, mientras Mercer quemaba la cartera de Karen. La brutalidad y el cálculo de Mercer lo habían puesto en un camino sin retorno: la investigación y el juicio. En las semanas siguientes al horrible asesinato, John Campbell se enfrentó a la presión de la policía de Kansas City, quienes lo abordaron en 3 ocasiones distintas para interrogarlo sobre la desaparición de Karen Keaton. Campbell inicialmente afirmó que no sabía nada del incidente. Más tarde testificó en una audiencia preliminar que estaba esperando que su familia se mudara del área antes de acercarse a un abogado para revelar lo que sabía sobre el asesinato. A finales de septiembre de 1978, Campbell contrató al abogado Sidney Williams, quien desempeñó un papel crucial en la búsqueda del cuerpo de Karen. El 29 de septiembre, entre 3 y 4 semanas después del asesinato, Campbell y su abogado encontraron el cuerpo de Karen muy descompuesto en el campo del condado de Johnson, Missouri, donde Mercer lo había descartado. Inmediatamente informaron de este descubrimiento a las autoridades. Después de que se encontró el cuerpo, Campbell fue puesto bajo custodia protectora. Bajo esta protección, Campbell confesó completamente su papel en el asesinato y acordó testificar para el Estado a cambio de inmunidad procesal. El testimonio de Campbell fue un avance crítico en el caso. Poco después, George Mercer y Stephen Gardner fueron arrestados y retenidos sin fianza en la cárcel del condado de Cass. Esta fue una victoria significativa para la justicia, ya que los perpetradores finalmente tuvieron que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Pensó Mercer que podría evadir la justicia para siempre, después de intentar tan cruelmente deshacerse del cuerpo de su víctima. En 1979, George Mercer y Stephen Gardner fueron llevados a juicio por asesinato en primer grado. El juicio capturó la atención del público a medida que se revelaban los espantosos detalles del caso. John Campbell, como el testigo más importante del Estado, testificó tanto en la audiencia preliminar como en el juicio. Afirmó que pensó que Gardner solo estaba bromeando sobre matar a Karen y que Mercer se había tomado esta broma en serio. Campbell también afirmó que no intervino en la violación o el asesinato porque tenía demasiado miedo de Mercer. El jurado tuvo la opción de condenar a Mercer y Gardner por asesinato en segundo grado u homicidio involuntario. Finalmente, tanto Mercer como Gardner fueron condenados por asesinato. En el caso de Gardner, el jurado recomendó una sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional, hasta que hubiera cumplido un mínimo de 50 años. Sin embargo,
La sentencia de Gardner fue posteriormente reducida a asesinato en segundo grado en apelación, y notablemente se le concedió la libertad condicional en 2023. Para George Mercer, el jurado recomendó la pena de muerte. Esta sentencia reflejó la gravedad y brutalidad del crimen que había cometido, especialmente el asesinato, y su falta de remordimiento. El 9 de noviembre de 1979, Mercer fue formalmente enviado al corredor de la muerte. Este veredicto trajo una medida de justicia a Karen Keaton y su familia, aunque no pudo borrar por completo el dolor de su pérdida. Pero, ¿fue la pena de muerte realmente suficiente para compensar lo que se había perdido? Últimos momentos y ejecución. George C. Taney. Mercer enfrentó los últimos momentos de su vida poco después de la medianoche del 6 de enero de 1989, en la Penitenciaría Estatal de Missouri, en Jefferson City. Fue ejecutado por inyección letal, marcando un evento histórico, ya que fue la primera persona en ser ejecutada en Missouri, desde 1965. En ese momento Mercer era el preso en el corredor de la muerte, que más tiempo había permanecido en Missouri. Los testigos oficiales de la ejecución incluyeron a su esposa Christy y un amigo cercano de su pandilla de motociclistas, junto con representantes de los medios y funcionarios de la prisión. El alcaide Bill M. Armondruth relató que Mercer le agradeció antes de morir, le estrechó la mano y dijo: «Cuide a mis chicos de aquí abajo». Respecto a la última comida, un detalle que a menudo es de interés público, no se registró información oficial sobre la solicitud de George Mercer. Esto no es infrecuente en las ejecuciones. Es posible que haya rechazado una comida especial, o simplemente haya aceptado la comida estándar de la prisión de verduras hervidas, carne salteada y un vaso de leche. El proceso de inyección letal comenzó a las 12:03 am. Los testigos relataron que Mercer tosió 3 o 4 veces y mostró signos de resistencia a las correas en la camilla antes de perder el conocimiento a las 12:05 am. Un médico declaró a Mercer muerto a las 12:09 am. La ejecución tuvo lugar en la antigua cámara de gas de Missouri, que había sido especialmente convertida para adaptarse a las inyecciones letales. La muerte de Mercer no solo fue el fin de una vida pecaminosa, sino también un hito significativo en la historia judicial del estado de Missouri. Trajo esta muerte un cierre final para la familia de Karen Keaton y para las controversias que rodean la pena de muerte. El legado del caso Mercer. El caso de George C. Taney. Mercer y su muerte han dejado preguntas profundas y duraderas sobre la naturaleza del crimen, la justicia y el papel de la sociedad. La muerte de Karen Keaton fue una tragedia desgarradora, y el dolor de su familia es inconmensurable. Sin embargo, la sentencia de muerte de George Mercer afirmó la determinación del sistema legal de castigar los crímenes más atroces. Este caso es más que una simple historia de crímenes. Se ha convertido en un símbolo del debate sobre la pena capital, especialmente porque Mercer fue la primera persona ejecutada en Missouri, después de más de 2 décadas. También nos recuerda la complejidad del comportamiento criminal. ¿Qué convierte a una persona en un asesino brutal como Mercer? Hubo factores en su pasado o entorno que contribuyeron a moldear su camino equivocado. Además, la historia de Mercer destaca las disparidades dentro del sistema de justicia, ya que Steven Gardner, un cómplice en el asesinato, finalmente fue puesto en libertad condicional después de que su sentencia fuera reducida. Esto plantea preguntas sobre la equidad absoluta en la aplicación de la ley. En última instancia, el caso de George Mercer es un escalofriante recordatorio del precio de la violencia y la importancia de mantener el orden social. Nos impulsa a reflexionar: ¿cómo podemos prevenir tragedias similares en el futuro? ¿Y ha hecho la sociedad lo suficiente para abordar las causas fundamentales que conducen a crímenes tan brutales?